Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado muchísimo de qué hablar, un tema que ha generado suspiros, debates y mucha expectación en el mundo del entretenimiento. Si eres fan de las telenovelas turcas, o simplemente te encanta seguir los escándalos y las confesiones del mundo de las celebridades, prepárate, porque lo que te traigo hoy es oro puro. ¿Recuerdan la química explosiva que vimos en pantalla entre Demet Özdemir y Can Yaman? Esa chispa, esa conexión que a todos nos hizo creer que lo suyo iba mucho más allá de la ficción. Pues bien, parece que esa conexión no era solo cosa de guionistas. Hoy vamos a desvelar los detalles de una confesión que ha dejado a muchos con la boca abierta. Demet Özdemir confiesa haber amado a Can Yaman en vivo. Sí, lo han oído bien. En vivo y en directo. Así que si quieres saber todos los detalles, cómo sucedió, qué dijo exactamente y cuáles han sido las reacciones, quédate conmigo hasta el final. Y antes de que se me olvide, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte ninguna de nuestras exclusivas. Vamos a darle caña a esto. La noticia ha corrido como la pólvora en las redes sociales y en los medios de comunicación, y es que cuando dos estrellas de la talla de Demet Özdemir y Can Yaman, que protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci, parecen haber vivido una historia de amor en la vida real, la expectación es máxima. Durante mucho tiempo, los rumores sobre su relación sentimental fueron constantes. Sus miradas cómplices en entrevistas, sus publicaciones en redes sociales que parecían destinadas a alimentar esa llama, y la propia química innegable que desbordaban en cada escena de la serie, hicieron que el público se enamorara no solo de los personajes, sino también de la pareja fuera de la pantalla. Sin embargo, hasta ahora, ambos habían sido bastante reservados al respecto, jugando un poco al misterio, lo que solo avivaba más las conjeturas. ¿Pero qué significa esta confesión en vivo? ¿Fue un desliz, una decisión meditada, o simplemente el momento adecuado para ser sincera? El contexto de esta revelación es crucial. Demet Özdemir, una actriz sumamente talentosa y querida, se encontraba participando en una entrevista o un evento público, donde se le hicieron preguntas sobre su pasado y sus experiencias más significativas. Es en este tipo de escenarios donde las palabras, a veces, fluyen de manera inesperada, o donde la valentía de un artista sale a relucir. Se dice que ante la pregunta directa sobre sus sentimientos hacia Can Yaman, o tal vez haciendo un balance de esa etapa de su vida y de la relación profesional y personal que mantuvieron, Demet no dudó. La intensidad de la pregunta, sumada a la nostalgia o la sinceridad del momento, debió ser el detonante. La atmósfera que rodeaba el evento, sin duda, debió ser propicia para una revelación tan personal. Ya sea un programa de televisión con un presentador conocido por su habilidad para extraer confidencias, o una alfombra roja donde las preguntas tienden a ser más directas y personales, el escenario estaba preparado para que afloraran sentimientos ocultos o al menos, para que se aclararan ambigüedades. La frase exacta que pronunció, o la forma en que lo expresó, es lo que ha cautivado a miles. No se trata de un simple "me caía bien" o "fue un buen compañero". La confesión, según se reporta, fue mucho más allá. Se habla de palabras como "lo amé", "sentí algo muy profundo", o incluso comparaciones que sugieren que esa conexión fue única y especial. Imaginen la escena, un silencio expectante en la sala, las cámaras enfocándola, y ella, con una mirada que quizás delataba emoción, compartiendo un pedazo de su corazón y de su historia personal. Este tipo de declaraciones en vivo tienen un peso especial, porque no hay filtros, no hay edición posterior, es la verdad tal cual se presenta en ese instante. La espontaneidad de la confesión es precisamente lo que le otorga tanto valor y genera tanta expectación. No fue un comunicado de prensa preparado, ni una declaración estudiada. Fue un momento genuino de honestidad que ha resonado con fuerza en el público. Y es que, seamos sinceros, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman en Erkenci era algo que traspasaba la pantalla. Sanem y Can eran la pareja perfecta, cada gesto, cada mirada, cada roce, nos hacía sentir que estábamos siendo testigos de un amor genuino. Sus seguidores, conocidos como los Candem, siempre lo supieron. Se crearon comunidades enteras dedicadas a seguir cada paso de su relación ficticia y, esperanzados, también de la real. Verlos juntos, tan naturales, tan conectados, era un deleite. Y cuando la serie terminó, la decepción de muchos por no ver esa historia continuar en la vida real era palpable. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global,
cautivando a audiencias en América Latina, Europa y Asia. Las redes sociales se llenaron de fanficción, montajes y teorías sobre la pareja, alimentando la ilusión de un romance fuera de la pantalla. Ahora, con esta confesión, muchas de esas teorías y esperanzas se reavivan. ¿Significa esto que tuvieron una relación secreta? ¿O que estuvieron a punto de tenerla? La ambigüedad es lo que a menudo genera más interés. Demet podría estar refiriéndose a esos sentimientos intensos que surgieron durante el rodaje, a una época en la que la ficción se mezclaba peligrosamente con la realidad y donde las emociones eran difíciles de controlar. O tal vez simplemente está reconociendo la magnitud de lo que vivió con él, una etapa que marcó su carrera y su vida personal de una manera muy profunda. La naturaleza misma de la actuación, especialmente en roles románticos, puede llevar a los actores a desarrollar vínculos emocionales muy fuertes. La intensidad de las escenas compartidas, las largas horas de rodaje y la conexión con el personaje pueden difuminar las líneas entre la realidad y la ficción. Las reacciones a esta noticia no se han hecho esperar. Por un lado, los fans de la pareja Can-Dem están eufóricos. Han encontrado en estas palabras la validación de sus sentimientos y de su fe en la conexión de los actores. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo a Demet, de celebraciones por su honestidad, y de renovadas esperanzas de que quizás el destino pueda volver a unirlos. Los hashtags relacionados con la pareja se han vuelto tendencia mundial, y los foros de discusión arden con teorías y deseos de reconciliación. Por otro lado, siempre hay quienes especulan, quienes buscan detalles más allá de las palabras, quienes analizan cada gesto y cada reacción para sacar sus propias conclusiones. La naturaleza humana nos impulsa a buscar patrones y explicaciones, y en el mundo del entretenimiento, esto se magnifica. Y no faltan los que se preguntan por la reacción de Can-Yaman a esta confesión, aunque hasta ahora, él no se ha pronunciado públicamente al respecto. Su silencio hasta ahora solo alimenta aún más la especulación. Esta confesión también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo. Los actores pasan muchas horas juntos, creando personajes, viviendo historias de amor ficticias que pueden volverse muy reales en el corazón y la mente de quienes las interpretan. La línea entre la ficción y la realidad puede ser muy delgada, y las emociones que se generan son auténticas. Es fácil idealizar a una pareja de pantalla, y es aún más fácil que los actores mismos se dejen llevar por esa idealización, especialmente cuando la conexión es tan fuerte. Los actores son, en esencia, narradores de historias. Y a veces, esas historias que narran se infiltran en sus propias vidas. La presión de la industria, la constante exposición mediática y la intensidad de las emociones compartidas pueden crear un caldo de cultivo para relaciones complejas y a menudo efímeras. Demet Özdemir, a lo largo de su carrera, ha demostrado ser una artista muy carismática y una mujer con una gran personalidad. Siempre ha sido admirada por su sinceridad y por la forma en que conecta con su público. Que ahora abra esta puerta a sus sentimientos, compartiendo algo tan íntimo, habla de su madurez y de su valentía. No es fácil exponerse de esta manera, sobre todo cuando hay tanta atención mediática. Esta confesión, más allá de ser un simple dato de color sobre una posible relación pasada, es un testimonio de la huella que Can-Yaman dejó en su vida, y de la intensidad de la experiencia que vivieron juntos en Erkenzicus. Su trayectoria artística, marcada por roles memorables y una conexión especial con el público, la ha consolidado como una de las actrices más queridas de Turquía. Para aquellos que no conocen la historia detrás de su fama conjunta, Erkenzicus cuenta la historia de Sanem, una joven aspirante a escritora que se ve obligada a trabajar en la agencia de publicidad de su padre, donde se cruza con Can, un fotógrafo trotamundos y mujeriego. A partir de ahí se desata una comedia romántica llena de enredos, malentendidos y una atracción innegable que cautivó a audiencias en Turquía y en todo el mundo. La serie se convirtió en un fenómeno global, y Demet y Can, con su química insuperable, fueron la piedra angular de su éxito. La trama, que entrelaza humor, romance y aspiraciones profesionales, resonó profundamente con el público, creando una conexión emocional que trascendió las fronteras. Ahora, con esta confesión, podemos mirar hacia atrás y entender de otra manera esa magia que vimos en pantalla. Quizás esa intensidad que transmitían no era solo actuación. Quizás había algo más, un eco de sentimientos reales que se filtraba en cada toma. Y aunque no sabemos si llegarán a estar juntos en el futuro, o si la confesión marca el inicio de algo nuevo, lo que sí sabemos es que esta declaración ha escrito un nuevo capítulo en la historia de Demet Özdemir y Can-Yaman,
un capítulo que sus fans recordarán con especial cariño y emoción. La posibilidad de que el amor de ficción se traslade a la vida real siempre ha fascinado al público, y en el caso de Demet y Can, esa fascinación se ha mantenido intacta a pesar del tiempo. En resumen, hemos explorado el impacto de la reciente confesión de Demet Özdemir, donde admite haber amado a Can Yaman. Hemos recordado la increíble química que compartieron en Erkencikus, los rumores que rodearon su relación, y cómo esta declaración en vivo ha reavivado la esperanza de muchos fans. Hemos reflexionado sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo del entretenimiento y la delgada línea entre la ficción y la realidad. Demet Özdemir ha demostrado una vez más su valentía y sinceridad, compartiendo un aspecto íntimo de su vida que ha resonado profundamente con su público. Su declaración, cargada de emoción y honestidad, ha abierto un debate sobre la autenticidad de los sentimientos en la industria del entretenimiento y la posibilidad de que el amor surja en los lugares más inesperados. Y hasta aquí nuestro recorrido por esta fascinante noticia. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo al prepararlo. Ha sido un placer compartir con ustedes estos detalles que tanto nos emocionan. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció la confesión de Demet? ¿Creían que su relación iba más allá de la ficción? ¿Qué esperan para el futuro de estos dos talentosos actores? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos. Compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de las telenovelas turcas y de estas dos grandes estrellas. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Muchísimas gracias por su tiempo y por su compañía. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.